Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 25 de febrero de 1939 y continúan la situación negativa para la República. De hecho, esta semana se está preparando lo que será ya el reconocimiento del gobierno franquista por parte de las democracias. El primer día de esta semana, 19 de febrero, el primer ministro británico Neville Chamberlain anotó en su diario: «Creo que hemos de lograr establecer unas excelentes relaciones con Franco, que parece bien dispuesto hacia nosotros». Es decir, lo que interesa al primer ministro es que la España franquista no se convierta en un aliado de Hitler. Y por lo que se ve, a pesar de toda la ayuda que Franco ha recibido de los nazis, está intentando contemporizar un poco con las democracias. Mantendrá las relaciones comerciales, las diplomáticas, y mientras España no se convierta en un país enemigo, habrá que aceptar los hechos consumados de la victoria franquista. Todo ello a pesar de que justo la víspera, el 18 de febrero, Franco ya había anunciado que rechazaría una paz con condiciones. Y también había recordado en el pasado mes de noviembre que rechazaría la amnistía para los que consideraba culpables de crímenes políticos y sociales durante la Guerra Civil y la Segunda República. Por lo tanto, no parece dispuesto a negociar nada porque tiene la victoria en sus manos. Pero precisamente siendo esta victoria inevitable, el gobierno británico aceptará los hechos consumados y acabará aceptando a la España franquista. Mientras tanto, Franco continúa con su política hacia Francia en el sentido de que empieza a presionar a este gobierno. De hecho, esta semana Franco tendrá una postura conciliadora con el Reino Unido, como veremos a continuación, y hostil hacia Francia porque el día 20 de febrero, tras haber permitido la entrada por la frontera de Irún de 56.000 refugiados, decide cerrar esta vía. El objetivo es presionar al primer ministro Daladier para que entregue el oro del Banco de España, que se dejó allí en depósito, como vimos en algún episodio anterior, y asimismo los barcos mercantes y las armas que ha recibido el gobierno de la República, ya que considera que ahora todo lo que el gobierno de la República posee o compró pertenece a la nueva España franquista. Por su parte, el gobierno francés, al no poder enviar a los más de 400.000 refugiados que aún quedan a España tras este cierre de la frontera, decidirá emplear a los más cualificados como obreros y al resto que esté disponible hasta donde se necesite mano de obra como agricultores en el Languedoc. 50.000 refugiados lograrán así el permiso para quedarse en Francia más o menos indefinidamente. A pesar de esta actitud de Franco, que ha anunciado apenas el 18 de febrero que no habrá condiciones, que exigirá una rendición sin condiciones, todavía sus servicios de información intentan captar a disidentes contra Negrín para tratar de que se rindan las fuerzas republicanas sin necesidad de luchar. Ya habíamos visto que desde el día 1 el coronel Casado, al mando del ejército republicano del centro, había contactado con el Servicio de Información y Policía Militar franquista. Ahora se produce una segunda reunión el día 20 y una tercera el día 22 con dos personajes que son miembros de este servicio y que viven más o menos ocultos que viven en el Madrid republicano sin ser conscientes las autoridades de Negrín de que son agentes al servicio de Franco. Me refiero al teniente coronel José Centaño, jefe del Parque de Artillería número 4, y Manuel Guitián, que sería un famoso actor, un actor secundario entre 1947 y 1981, actuando en multitud de películas. Estos dos hombres, Centaño y Guitián, tienen una decisiva reunión con Casado el día 20 de febrero.
y le prometen algo que, según ellos, Franco, a pesar de haber dicho en noviembre que no habrá amnistía para los republicanos, dice que sí la habrá, dicen ellos, los agentes del SIMP, que sí habrá para aquellos militares no implicados en delitos de sangre. A cambio de ello, Casado, que naturalmente es militar profesional y no ha estado implicado en delitos de este tipo, entregaría su ejército del centro a los franquistas nada menos que esta misma semana, 25 de febrero, y que según él podría incluso conseguir la dimisión del presidente Negrín. Al día siguiente de esta conversación, 21 de febrero, Franco asiste al desfile triunfal de las tropas del Ejército del Norte por la avenida Diagonal de Barcelona, en un anticipo de lo que será el desfile de la Victoria en Madrid allá por el mes de mayo. Estas unidades, representantes de cada una de las unidades que han participado en la ocupación de Cataluña, como dicen los franquistas, la liberación de Cataluña, pues desfilan por la capital catalana el 21 de febrero. Al día siguiente, 22 de febrero, Centaño vuelve a reunirse con Casado, que no aporta nada nuevo, pero pide que mientras logra la dimisión de Negrín y la entrega de su ejército, que el ejército franquista, las tropas franquistas, no inicien una ofensiva contra la zona centro-sur. Algo ahora mismo complicado, ya que todavía están las fuerzas del Ejército del Norte desplegadas en Cataluña, como hemos visto por el desfile en que participaron parte de todas estas unidades por Barcelona. Hay un informe de Centaño muy optimista que se remite a Franco este mismo día, 22 de febrero, y puede que relacionado con ello, el mismo 22 de febrero, el caudillo envía un telegrama al primer ministro Chamberlain, que recordemos que apenas 3 días antes había hablado de la necesidad de reconocer a la España franquista. En el telegrama, Franco promete a Chamberlain generosidad para con los vencidos. No menciona la palabra amnistía, pero el primer ministro posiblemente lo interprete de que no va a haber ejecuciones masivas. En todo caso, coincidencia o no, el mismo 22 de febrero, Chamberlain encarga a Lord Halifax que vaya preparando el reconocimiento diplomático a la España franquista, algo que se hará efectivo la próxima semana. Al día siguiente, 23 de febrero, Casado, tras haberse reunido con los agentes franquistas, empieza una tarea de persecución de la prensa comunista, que como vemos el PC es contrario, al igual que el presidente Negrín, a toda negociación con los franquistas. Trata de impedir la publicación del diario comunista Mundo Obrero en Madrid por sus críticas al expresidente Largo Caballero, que había marchado a Francia con los exiliados el 29 de enero y no había regresado. Al día siguiente, 24 de febrero, Casado se reúne con Negrín, que acaba de convocar el que sería último Consejo de Ministros en la capital de España, en Madrid. La idea era tratar de convencerlo para que dimitiese ante la incapacidad combativa del Ejército del Centro, pero Negrín sigue empeñado en resistir y por supuesto no va a dimitir pese a las insinuaciones de mandos militares como Casado. Ahí se viene abajo la posibilidad que había prometido el militar de que el Ejército del Centro se rindiera el 25 de febrero y al no poder hacerlo, pues posiblemente, al no poder hacerlo con el consentimiento del presidente del gobierno, probablemente en este momento Casado empiece a preparar la sublevación o golpe de Estado que tendrá lugar el 5 de marzo. De hecho, como hemos mencionado, esta será la última reunión del gobierno republicano en Madrid, porque tras haber hablado con Casado y con los ministros que están presentes en España, al día siguiente Negrín toma una importante decisión, que es quizá el acontecimiento más destacado de esta semana, que es trasladar el gobierno a la provincia de Alicante, concretamente a la finca El Poblet en el municipio de Petrel. Este lugar será conocido como la Posición Juste, en homenaje al monasterio donde Carlos V se retiraría
a pasar sus últimos años tras abdicar. Por lo tanto, es un síntoma de que probablemente Negrín, esto lo mencionan los historiadores Ángel Viñas y Hernández Sánchez en su libro El desplome de la República, posiblemente lo que tiene en mente Negrín no es ya la resistencia. Lo que ocurre es que no va a negociar con Franco porque sabe que no conseguirá nada. Por lo tanto, lo que prevé probablemente al desplazarse a Alicante es un repliegue escalonado del grupo de ejércitos de la región central para facilitar el exilio de los líderes políticos y militares y todos los refugiados posibles a través de los puertos de la costa mediterránea. Paralelamente, de hecho, el PC, que es el partido defensor de la resistencia a ultranza, también marcha a la provincia de Alicante, no a Petrel, sino a la vecina localidad de Elda, donde establecerá la llamada Posición Dakar. Ahí veremos en qué queda todos estos movimientos, tanto la conspiración de Casado contra Negrín y la posibilidad de marchar al exilio de los líderes políticos y militares de la República. De hecho, recordemos que el día 17 el embajador Azcárate y el ministro de Exteriores, es decir, de Estado, Álvarez del Valle, que estaban en París, el embajador me refiero ante el Reino Unido, que ha estado haciendo, como hemos visto, movimientos diplomáticos estos días, habían enviado un mensaje ofreciendo una posible mediación británica a cambio de la amnistía. Pero como hemos visto, lo más que había podido prometer Franco a Chamberlain era generosidad para con los vencidos. No está clara la fecha de respuesta. De hecho, Hugh Thomas opina que el coronel Casado retrasó la llegada o la respuesta de este telegrama, ya que pasaron 8 días entre el envío de la propuesta y la respuesta de Negrín. Negrín responde que sí, que está dispuesto a negociar siempre que haya una amnistía, de manera que se vuelve otra vez al punto de partida. Es importante el tema de que ya los republicanos ni siquiera piden elecciones libres, es decir, cederían el poder a Franco siempre que no haya represalias. Pero Franco lo más que ha dicho, y no a los republicanos sino a Chamberlain, es que será generoso. Lo que él entienda por generosidad es lo que está de momento desconocido. Por lo tanto, hay muchas opciones abiertas para el final de la guerra, pero desde luego ya no la victoria republicana, porque el traslado del gobierno a la provincia de Alicante habla ya de un exilio muy probable. Concluimos esta semana con nuevas noticias con respecto a la Armada y también al fallecimiento de un importante personaje de la cultura. Vayamos primero al tema naval. El día 23 de febrero, la Marina Mercante Británica pierde, ya que es capturado por el cañonero Dato cerca del Cabo Creus, el que será el último de los 29 barcos perdidos durante la Guerra Civil Española. Es cierto que no todos los buques son de propiedad británica, 24 son de armadores británicos, 3 españoles, uno de irlandés y otro norteamericano. El Reino Unido ha perdido barcos, ya que es la principal potencia naval europea, por culpa de la Guerra Civil Española desde casi sus orígenes, desde agosto de 1936. 22 de estos buques han sido hundidos por ataque aéreo, 3 se han perdido por accidente, incendio o naufragio, 2 por ataques de submarinos, 1 por ataque naval y solo 1 ha sido capturado por la Armada franquista. En cambio, 2 días después, también en el Cabo de Creus, en Gerona, el mercante griego Loulis es hundido a causa de una mina, con lo cual Grecia también concluye su pérdida de buques en esta guerra. 9 barcos se han perdido, aunque es cierto que aquí solo 5 eran de propiedad griega. Los otros 4 navegaban bajo bandera de conveniencia por parte de propietarios británicos, italianos, turcos y franceses. Aquí la mayoría de buques no se han hundido, sino que han sido capturados por los franquistas, concretamente 5. Otros 2, como este, se han hundido a causa de una mina, otro por un ataque naval y otro por el ataque de un submarino.
En cuanto a la noticia más importante en el ámbito cultural, es el fallecimiento el día 22 de febrero en la localidad francesa de Collioure, en los Pirineos Orientales, del poeta Antonio Machado, a los 63 años. Miembro destacado de la generación del 98 y también de otros movimientos poéticos, ha fallecido después de bastantes penalidades de salud y tras haber marchado durante toda la guerra de Madrid a la provincia de Valencia en Rocafort, en 1938 trasladarse a Barcelona y finalmente el 28 de enero, con un nutrido grupo de familiares y amigos, pasó la frontera francesa en muy difíciles condiciones. Permaneció en Collioure casi un mes hasta que la neumonía causó su muerte esta semana. Era un destacado militante a favor de la República. Tiene un famoso poema denunciando el asesinato de García Lorca, que es El crimen fue en Granada, y también dedicó otro a Lister, a Enrique Lister, jefe en los ejércitos del Ebro, se titula. Su hermano José Machado, que era pintor, y su madre Ana Ruiz le acompañaron en este viaje, además de muchos amigos. Y de hecho, 3 días después de fallecer Antonio, Ana Ruiz, de 85 años, también moriría en Collioure. Curiosamente, bueno, no es curioso, ya que las dos Españas que provocó la guerra dio lugar a estos casos muy habituales. Su otro hermano de Antonio Machado, Manuel, que también era poeta, la guerra le sorprendió no en Madrid sino en Burgos, donde se encontraba visitando a familiares. Y a pesar de que había sido, precisamente quizá por ello, de haber sido encarcelado en 1937 por las autoridades franquistas, acabaría siendo nombrado académico de la miembro de la Real Academia Española en 1938 por el Estado franquista, ya que empezó a escribir sonetos a favor de Franco y el bando sublevado. El hecho de que Manuel Machado y Antonio Machado estuvieran en bandos opuestos de la guerra civil es una representación de las dos Españas, aunque en el caso de Manuel es posible que lo hiciera porque la alternativa era el encarcelamiento o algo peor. En todo caso, con la muerte de Machado, que es víctima indirecta de la guerra civil, y se puede concluir esta semana. Continuaremos ya posiblemente la próxima semana mencionando el comienzo del que será último mes de la guerra, en que también habrá muchos acontecimientos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.